Yo me quedé en que íbamos a hablar sobre la crisis global y los nuevos parámetros, o sea, y entonces dentro de eso está cómo se ve la salida, ¿no? Pero en realidad yo estoy pensando no en una salida de cortísimo plazo, sino en cómo es la salida al pantano, porque el problema de la parálisis económica mundial ha sido detonado por la epidemia, pero ya venía habiendo un problema. Tan problema había que había una guerra comercial entre Estados Unidos y China. Y había una bajada del crecimiento de Estados Unidos desde el segundo trimestre del año 2018. Seguía creciendo, pero progresivamente menos, y había muchísima inestabilidad en los mercados financieros. En esta tarde yo quisiera que habláramos de la crisis, que es una crisis de gran magnitud y primera de su tipo, que hablemos sobre la financiarización y cómo afecta a las economías primarias hoy en la crisis, que hablemos sobre el Estado y la capacidad de reacción del Estado en los distintos países, el problema del contagio y por qué el problema del contagio en América Latina tiene una forma distinta que en otras partes, el cambio de matriz energética, que es un tema que es fundamental, porque si no entendemos que hay un cambio de matriz energética en curso, no entendemos parte de los problemas de la economía global, y cómo pensar la nueva política económica a partir del empleo, ¿no? Bueno, volver a pensar a Keynes. Yo creo que en el fondo de mi corazón soy un post-keynesiano, ahora, mañana no sé, pero hoy, por el momento soy post-keynesiano. Eh, eh, Esta es la cuarta pandemia en 4 décadas, ¿no? La primera es la del VIH, que ha matado a 38 millones de personas. Es una epidemia que no tiene vacuna, tiene tratamientos para contener el debilitamiento de las personas, pero no tiene vacuna. Vivimos con esa epidemia, ahí está, y la gente se sigue contagiando y se siguen haciendo tratamientos. La otra fue la de la gripe aviar, después tenemos la de la gripe porcina y después tenemos la del ébola, ¿no? Bueno, entonces en los últimos 40 años tenemos una pandemia por década, unas son peores que otras y vamos a seguir teniéndolas, porque aparentemente hay una asociación directa entre el cambio climático y estos virus que crecen y se reproducen con tanto entusiasmo. El año 20 es la primera vez en que el mundo se ha detenido. Es la primera vez en la historia del capitalismo, en los últimos 300 años, en que la producción se detuvo en todo el mundo, en que los servicios se detuvieron en todo el mundo, en que el transporte marítimo y aéreo se redujo al mínimo indispensable, a que los automóviles se quedaron guardados en sus garajes y la gente encerrada en su casa. Eso nunca había pasado en la historia y todos esperamos que eso no vuelva a pasar. Las proyecciones, hace 3 semanas, las proyecciones del crecimiento del mundo son una contracción de casi 5%, dice el Fondo Monetario, 5,2% dice el Banco Mundial y 6% dice la OCDE. El Banco Mundial y la OCDE creen que las contracciones pueden llegar a -8 y -7% para el mundo. Para Estados Unidos, el Fondo Monetario pronostica una contracción de 8%, que sigue siendo un pronóstico optimista, y China va a observar un crecimiento de 1%. América Latina y Europa van a contraerse, la zona euro en 10,2 y América Latina en 9,4. Para tener un punto de comparación, el año 30, Estados Unidos se contrajo 8%. ¿Sí? Estamos hablando de una crisis de grandes dimensiones con consecuencias muy grandes. Ahora, la paradoja es que nos hemos caído, si ustedes miran aquí los números,
Acá, la zona euro de América Latina, 10,2 y 9,4. Pero no es lo mismo un Producto Bruto Interno de $40.000 por habitante con una presión fiscal de 35% del PIB que un Producto Interno de $6.000 por habitante con una presión fiscal de 15% del PIB. Sin embargo, ambas se contraen igual. En Europa, como en Estados Unidos, que se va a caer 8%, han inyectado déficits fiscales del vecindario del 10% del Producto Bruto Interno. En América Latina se han metido déficits fiscales de 3, 4%, 5%. Hay países que no han metido un centavo a déficit fiscal, no creen en eso, y todos se han caído y se están cayendo igual. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se caen igual? ¿Por qué si tú inyectas recursos en una economía y le das dinero a empresas y a personas, como en Gran Bretaña, eso no reactiva la economía? ¿Y por qué si tú le das dinero a gente que no tiene ningún ingreso, como ha pasado, creo que el programa es en Argentina, Chile y el Perú, que es un programa que también lo tienen en Estados Unidos, que es dar dinero directamente al que lo necesita, chao, o sea, sin preguntar nada, dinero directo al ciudadano. Y eso tampoco reactiva. La pregunta es ¿por qué no reactiva? Y la respuesta es que se ha dejado de producir. Entonces, no hay nada que reactivar. Si tú no fabricas autos, porque las partes y piezas iniciales para la fabricación del auto no salió de la fábrica en China, la fábrica de autos que está en Michigan, en Detroit, no va a tener un auto. Y las fábricas en México que compran las partes de China para armar partes y piezas para mandarlas a Estados Unidos, tampoco. Y el fabricante de pinturas que está en Italia, que fabrica las pinturas para los autos, puede fabricar pinturas para los autos, pero el hecho es que nadie le va a comprar un galón de pintura porque no se están haciendo autos, porque los insumos iniciales de China están parados. Entonces tenemos un problema, autos es un ejemplo, eso ha pasado con todas las líneas de producción importantes contemporáneas, de alta tecnología, farmoquímica, automotriz, aeronáutica, en fin, telecomunicaciones. Entonces, no importa si tú metes o no metes dinero de contraciclo a la producción, porque no hay producción. Sí importa si metes dinero de contraciclo al bolsillo de la gente, porque como no han trabajado durante 4 meses o 3 meses, según sea el país, el 75% de la población económicamente activa se quedó sin ingresos. El 75% de la población económicamente activa de Brasil es un montón de gente. Y el 75% de la población económicamente activa de cualquier país con cualquier tamaño es muchísima gente. Y eso es lo que ha pasado. Entonces tienes una población que se ha quedado sin ningún ingreso, 0 ingresos, y que no puede salir a trabajar. Con lo cual, claro, tienes un problema de hambre. Ahora, ¿cómo se ve esto cuando lo miras desde el lado financiero? Desde el lado financiero, lo que se ve es que la bolsa de Nueva York estaba bien, estable, y de repente un día acá, que fue el 12 de febrero, se toma nota de que hay un problema en China, a pesar de que el problema de China había sido hablado a finales de diciembre, pero los mercados toman nota de la información. China estuvo cerrado enero y febrero,
cuando está por abrirse China, se toma nota de que China ha estado cerrado 2 meses y que la producción de China de enero y febrero no salió. Y ahí los mercados se desplomaron y fueron rescatados generosamente por el Banco Central de Estados Unidos, que se llama el Fed. El Banco Central de Estados Unidos muy generosamente inyectó 3,5 billones de dólares, que es el equivalente a un séptimo de la economía de Estados Unidos. Lo inyectó en crédito al sector financiero para que el sector financiero a su vez metiera ese dinero en las bolsas de valores y como ustedes ven, tienes una flecha de rebote, los precios en las bolsas de valores rebotaron. Pero claro, yo hago la pregunta, que está en el título del cuadro, ¿cómo puedes tener una bolsa al alza cuando la economía está a la baja? No puedes, es absurdo. Bueno, en China, que es donde todo esto parece que comenzó, lo que tuvimos fue un periodo de cierre, que ahí está en enero y febrero, lo ven ustedes, este es el índice de la Bolsa de Valores de Shanghai. Entonces tenemos acá el cierre de China, es esta línea de acá, que acaba el 24 de febrero. ¿Está? Y luego, el contagio de lo que pasa en Nueva York, acá, baja un poquito, pero es un poquito lo que baja. Baja de 3.000 puntos a 2.750 puntos, 8% que baja. Y luego se estabiliza y regresa a donde estaba. China tiene una bolsa de valores estable y tiene un crecimiento económico cuando el mundo se contrae. Esto lo que nos dice es que al final de esta epidemia, el próximo año, dentro de 2, cuando todo esto termine de asentarse, vamos a tener una China muy potente, que va a ser muy importante en la definición de las reglas del juego, y vamos a tener un Occidente debilitado por sus contracciones económicas feroces de Europa y Estados Unidos, que este año es 10% y el próximo año habrá que ver, ¿no? Lo que pasó con los precios de algunas materias primas es importante. Acá lo que tenemos es este año 2020, que ustedes pueden ver que el precio del petróleo, donde está la flecha, tenía una tendencia relativamente estable, digamos, hasta acá. Y en febrero, ahí por el 12 de febrero, comienza a bajar el precio del petróleo. ¿Por qué comienza a bajar? Porque hay menos aviones volando, hay menos barcos navegando, hay menos autos circulando, menos buses circulando, no hay camiones de carga transportando carga. Entonces la demanda final de energía se contrajo. Agreguémosle que se cerraron fábricas, entonces la demanda de electricidad que sale del petróleo también se contrajo. Pero los productores de petróleo siguieron produciendo como si no hubiera pasado nada. Y siguieron produciendo, y claro, con las tasas de interés que iban bajando, al principio, entre tener el dinero invertido en un instrumento financiero con una tasa de interés cero, invertirlo en petróleo que te puede dar algún resentimiento, porque son contratos, esto no es un barril de petróleo, esto es un contrato de compra futuro. Se optaron por comprar el petróleo a futuro, los precios seguían bajando porque se seguía produciendo a los niveles de siempre, con la demanda contraída. Y llegó un día en que los precios se volvieron negativos. Es decir, había muchísimo más oferta que demanda. Y en el momento en que eso pasó, vino una contracción de la oferta muy importante. Hay una contracción de la oferta de petróleo muy grande en todas partes,
que es lo que ha permitido que los precios se recuperen un poco, si bien los precios están en $40 barril, más o menos. Si no han regresado a 50 o a $60, que era donde estaba. Y en el cobre, lo que tenemos es menos demanda y menos producción. Esta curva viene desde el 2015. Aquí tenemos, graciosamente, este es el desplome. Pero miren, el desplome del cobre, para que coincida con los otros, sería esta punta de acá. Pero el cobre venía bajando, miren, desde el 2018, desde enero del 2018. Y viene bajando porque la actividad económica mundial venía enfriándose, porque Estados Unidos venía enfriándose, y Europa nunca se calentó. Y la pregunta es, ¿por qué no se calentó? ¿Y por qué se enfría Estados Unidos? Porque hay una industria automotriz en Estados Unidos y en Europa y en Japón que está a la espera del cambio a automóviles eléctricos. Entonces, los consumidores no están comprando los vehículos, están esperando el eléctrico. Entonces, claro, mientras tú esperas el eléctrico, no compras autos. Mientras no compras autos, las economías que crecen en torno a la industria de la automotriz, pues no crecen. Y eso hemos tenido. Y lo que tenemos ahora, que es la, digamos, la grata sorpresa, es que tenemos un auge en el crecimiento de los autos eléctricos alemanes. Alemania le ha metido muchísimo dinero a la industria eléctrica y va a salir masivamente. Ya no se fabrican, Volkswagen ya no fabrica automóviles a gasolina y a partir de finales de este año toda su producción es eléctrica. Eso viene seguido de Audi, Porsche, BMW. China es el país que tiene la industria automotriz más electrificada del mundo y es la que crece más rápido en el mundo. Y es la que tiene más marcas y más tecnología de autos eléctricos. Y lo que han hecho es asociarse con Volkswagen y con Daimler, que es la Mercedes-Benz, para producir mejores autos eléctricos, mientras que para los alemanes la sociedad les permite tener mejores baterías. Y ahí está, y ese es el futuro. ¿Qué va a pasar con la industria automotriz en Estados Unidos? Veremos. Ellos están apostando al hidrógeno, en fin, vamos a ver. Pero mientras tanto, por lo pronto, ya se ve el sol salir en el nuevo amanecer de la energía eléctrica para el transporte. Ya se ve el transporte masivo electrificado como una tendencia. En medio de la gigantesca incertidumbre de este año, lo que se ve es cómo el precio del oro sube y sube aceleradamente y no tiene más que en el momento este de acá, que es el momento entre el 12 de febrero y el 23 de marzo, este momento de acá, todo el tiempo lo que es una tendencia al alza del oro. Ahora, uno se pregunta, ¿por qué hay economías que tienen más presión fiscal y pues más posibilidad de darle dinero directamente a la gente para que no se muera de hambre, ¿no? Que es el caso de Europa. De Europa, estoy pensando en este momento en Gran Bretaña, en Estados Unidos y en Francia y en España, que les han dado cheques. O sea, usted va y canjea el cheque y además el cheque es por mil y pico euros por cabeza y con eso pues pagan sus cuentas, ¿no? Pero, ¿por qué en América Latina lo hicieron Perú, Chile y Argentina? No lo hicieron todos. ¿Y por qué fue tan limitado? Bueno, en parte por la forma de los mercados de trabajo. O sea, los mercados de trabajo en Europa son básicamente mercados que son 75% formales y la cuarta parte informales. Informal en Europa quiere decir son profesionales que están trabajando en su casa, que están haciendo consultas. Eso es trabajo informal. En América Latina es a la inversa. Hay 30% más o menos de mercado laboral legal, formal,
y 70% de la población vive en la informalidad. Y la informalidad en América Latina comienza con la persona que vende chicles en la esquina y termina con el consultor internacional, ¿no? Una gama de informales muy grande. A más informalidad, menor capacidad tributaria. Porque a más informalidad hay menos empresas que paguen impuestos a la renta, hay menos trabajadores que paguen impuestos al salario, hay menos productos que paguen impuestos al valor agregado porque sale de la fábrica. Entonces, la informalidad te achica la capacidad de cobrar impuestos. Una pregunta, y esta pregunta me la hizo un colega que estaba en Beijing. Estábamos en una conferencia la semana antepasada y me dice, pero ¿por qué en América Latina los pobres se contagian tanto? ¿Por qué no es más parejo? Digo, porque los pobres en América Latina van al mercado. Y eso lo digo y suena absurdo, pero miren cómo es. O sea, si tú tienes capacidad de compra y tienes tarjeta de crédito, no vas al mercado. Vas al supermercado y mejor aún, llamas por teléfono al supermercado y lo traen a tu casa. Pero si no tienes capacidad de compra, ese poquito dinero que te ganaste duramente vendiendo algo en la calle, o sea, ya estuviste en la calle y te pusiste el contagio, ahora con ese dinero vas al mercado, que es un polo de contagio, y ahí compras. Y después te subes en un autobús y te transportas a tu casa. Y entonces, ¿los focos de contagio cuáles son? Los mercados y los autobuses. Sí, pues. Y eso cambia todo. Claro. Eso, los chinos, ese problema, yo no sé cómo lo han manejado, pero evidentemente lo manejaron distinto que nosotros. Eso es evidente. Ellos lograron contener el contagio. Pero eso fue, creo que porque les entregaban la comida en los espacios donde estaban. No salían a buscar la comida. Aquí están las razones. Ahora, un problema que tenemos como parte del rebote de esto es que la salida de la crisis va a pasar como ya sabemos que viene una próxima pandemia algún día la próxima década, y como no sabemos si esta epidemia que tiene 7 vacunas en marcha, yo me acuerdo cuando el VIH, y también hablaban de todas las vacunas, qué sé yo. No hay vacuna para el VIH. Ojalá haya vacuna para esto. Pero lo que está claro es que cambió el VIH, cambió un montón de cosas en la vida de la gente. Yo creo que esto va a ser igual, va a cambiar la vida de la gente. Las fábricas ya no van a tener un montón de obreros debajo de un galerón. Lo que van a tener es un montón de robots debajo de un galerón para que la gente no se contagie. Y como los robots ya están, y es cuestión de comprarlos y ponerlos, digamos, esto va a acelerar la robotización. Y para los países que están más industrializados, ese es un problema porque va a desplazar fuerza de trabajo industrial. Entonces, por un lado, necesitamos más economía formal, por el otro, la economía formal va a necesitar menos personas debajo de un techo. Lo otro que va a pasar, y esto sí es paradójico, es que los restaurantes ya no van a poder ser restaurantes llenos de gente. Van a ser restaurantes con pocas mesas, con menús que se ven por teléfono celular y con personal, que es otro personal que lleva la comida a la gente a su casa. ¿Sí? El consumidor del restaurante, el cliente del restaurante, más que probablemente en el futuro, si quiere invitar a alguien a comer, lo invita a su casa y la comida la llevan del restaurante a su casa. Entonces, el mozo ya no es el mozo que atiende la mesa, esa persona ahora lleva la comida a la casa del cliente. Esto cambia la forma del empleo y cambia la edad de la persona, porque no todas las personas
tienen la edad para montarse en una bicicleta y llevar la comida a la casa de alguien, o montarse en una moto y hacer lo propio, ¿no? Esto va a cambiar la estructura laboral. Ahora, lo que es evidente es que viene un aumento de la pobreza, estamos en un proceso de aumento de la pobreza y de desigualdad. El cambio de matriz energética que está en curso viene de la firma del Acuerdo de París del 2015, donde prácticamente todos los gobiernos firmaron la aplicación de políticas de control de contaminación. Y esto ha significado una restricción a la producción y uso de combustibles fósiles. Sin embargo, lo que vemos ahora es que el G20 se pone de acuerdo para utilizar más combustibles fósiles para fomentar el crecimiento económico, aunque sea a expensas del medio ambiente y el cambio climático. Es decir, hay un proceso de cambio de la matriz energética, pero en este momento ese proceso está en un receso, mientras que en simultáneo tenemos una industria automotriz que se está electrificando de manera acelerada, por lo menos en Alemania, pero en general en Europa, en Japón y en Corea. Entonces, y China, por supuesto. Entonces, tenemos un proceso de cambios de la matriz y en simultáneo tenemos un llamado a más combustibles fósiles. Este llamado al uso de energía de combustibles fósiles tiene que ver con Estados Unidos y el costo del petróleo en Estados Unidos, sacar petróleo, que es muy alto. Están tratando de reanimar la demanda para que el precio suba, y porque están quebrando las petroleras en Estados Unidos. Están quebrando como están quebrando las tiendas, los restaurantes, líneas aéreas, bancos, etc. ¿No? ¿Qué nos abre esto? Y ahora sí, para terminar, ¿qué nos abre esto? Nos abre la necesidad de un renacimiento económico que tenga el empleo al medio. El empleo hoy, como en 1932, tiene que estar en el centro de cualquier decisión de política económica. Es en torno al empleo, no es en torno a la inflación, es en torno al empleo que hay que empujar el futuro. El tema de la inflación, que en América Latina fue un problema en la década del 80, y fue por la inflación de América Latina de la década del 80, y antes por la inflación en Estados Unidos en la década del 70, que el pensamiento económico austriaco y luego de Chicago agarró tanta viada, ¿no? Tanta fuerza. Pero hoy el tema de la inflación no es tema. El tema del empleo es el tema. No nos podemos imaginar una sociedad con gente masivamente desempleada sin seguro de desempleo. Eso es inimaginable. La segunda cosa es que necesitamos tener agricultura sostenible. Sostenible y cerca. Porque no es posible que nosotros estemos consumiendo, y a mí me alegra infinitamente cuando como una uva peruana o una uva chilena aquí en México, pero me preocupa inmensamente que no haya producción de uvas en México en los volúmenes que podría haber, porque prefieren, y es más barato, traerlo de lejos. O sea, en términos ecológicos, no tiene sentido importar la fruta ni los alimentos. En términos ecológicos, hay que producir producto acá. Y en términos ecológicos hay que reducir las cadenas de valor mundiales, ¿no? Las cadenas globales de valor que están estiradas desde China hasta Italia, pasando por, qué sé yo, media docena de países, tienen que ser reducidas a países vecinos necesariamente, por dos razones. La primera, porque si todas las cadenas de valor mundiales comienzan en China, como es el caso ahora, y China se cierra, el mundo se cierra. Y el mundo no se puede volver a cerrar. Yo creo que eso está claro para todos. La segunda es que si tú cierras en China la producción, nadie más puede producir nada más. Cuando ellos cerraron en enero, el Perú, por ejemplo, estaba abierto. Y el Perú siguió produciendo con lo que quedaba de las exportaciones de diciembre. Es decir, lo que había llegado de China en diciembre
se utilizó en la fabricación de enero. Y el caso de México ha sido igual. Y en el caso de Estados Unidos ha sido igual. En el caso de Europa ha sido igual. Pero en la medida en que todo el mundo se cierra, no al mismo tiempo, sino con algunos meses de distancia, la economía del mundo se va afectando progresivamente más. Es de golpe y progresivamente más. ¿No? Es un arco de caída. Yo creo que eso no puede volver a pasar, no debería de volver a pasar. Que nos regresa a los esquemas de integración, que nos regresa a esa cosa que hubo en el Pacto Andino de programación productiva entre distintos países, que nos regresa a lo que trataron de hacer en el Mercosur, que nos regresa, en fin, a todos los proyectos de integración que han habido antes y que yo creo que van a tener que volver a ver, que hubo en Centroamérica desde los años 50, por lo menos desde el Tratado del 58, ¿no? Y que terminó en el año 80 de manera tan dramática. Y tenemos también la urgencia del uso de energía renovable para ayudar a enfriar el mundo. El mundo no se puede seguir calentando. Entonces hay que usar más energía renovable, energía solar, energía eólica, pero en serio, en grande. Hay países, Chile está avanzado en ese camino, Argentina está avanzando en ese camino, China está avanzando en ese camino, Alemania, España. Hay países que no están avanzando, pero sí es muy importante la energía renovable y comenzar a enfriar el mundo, entre otras cosas, para que estas epidemias no sigan reproduciéndose y creciendo, ¿no? Y por último, el tema de la vacuna. El tema de la vacuna, si la descubren o no la descubren, francamente, sí importa, o sea, sería mejor que hubiera vacuna, pero lo que importa es que sea universal y gratuita, porque poco sacas con un tratamiento que cuesta miles de dólares, con una población que, como acabo de decir, es, no tiene ingresos y está muerta de hambre. Entonces, ¿cómo se va a tratar esa población? Y eso es un problema serio. Sí. La gente que no va al hospital a hacerse la prueba porque los hospitales están llenos de virus y se mueren en su casa y no entran a la estadística. Y entonces se queja la prensa de que hay más muertos de los que había antes, pero la estadística no lo dice. Pero claro que sí. Pero claro, pues, ir, ir al hospital donde tú sabes que hay un virus, ¿para qué vas? Te quedas en tu casa y tratas de hacer lo mejor posible con lo que tienes y con el dinero que tienes. Y si no tienes, te mueres en tu casa y no hay estadística, no está registrado. Y entonces sí tienes más muertes que tenías antes y no está registrado como muerte del COVID. No, pues no está registrado, pues, obvio. Eh, ¿Por qué el empleo? Porque sin empleo no hay inflación ni hay economía. Porque sin empleo no hay ni producción ni servicios. Sin empleo no hay distribución salarial ni consumo. Y sin empleo no hay forma de recabar impuestos progresivos. Es decir, empleo o muerte. Y tenemos que regresar. Esta cosa de que los premios Nobel de Economía desde el año 74 están centrados en instrumentos financieros de inflación, está pues muy bien, pero ¿y a nosotros qué? Exactamente a nosotros qué. ¿Nosotros estamos en el juego financiero? No. Las economías emergentes, sí, hay un pequeño sector que está en el juego financiero, pero no. Las economías emergentes viven de la producción. De la producción que sale con términos de intercambio adversos, contrario a todo lo que se ha dicho durante tanto tiempo, sale con términos de intercambio adversos a venderse en el mundo. Ya lo había dicho Prebisch en el 49 y ya lo había dicho Alejandro Bunge en 1918. Tenemos que cambiar el patrón de producción. Sí, pues, porque vendemos y nos dan gato por liebre, porque estás perdiendo en tus términos de intercambio y al mismo tiempo sacar un gramo de oro, 2.500 toneladas de tierra, o sea, contamina como loco, y a la inversa de que contamina como loco, lo que le aporta en términos de empleo a la economía es nada. Aporta divisas, sí, sí aporta divisas.
pero empleo no aporta. Entonces, si lo que tenemos es el empleo adelante, pues pensemos en actividades. La agricultura genera mucho empleo. Lo que hemos hecho en América Latina, y quiero terminar del todo, es, mira, aquí hay dos, les voy a poner dos grandes rasgos. Esto es México desde el año 60. La línea roja es el crecimiento del Producto Bruto. Si ustedes miran la línea roja, tiende hacia cero. Si el gráfico estuviera hasta el 2019, llegó a cero en el 2019. Y las exportaciones son la línea intermedia. ¿Ven esta línea intermedia que crece, 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 crece? ¿Ven? Entonces, crecen las exportaciones y cae el Producto Bruto Interno. ¿Por qué? Porque para que crezcan las exportaciones bajas el salario. Si tú bajas el salario, contraes el mercado interno. Tú contraes el mercado interno, contraes el consumo, y resulta que el consumo es lo que más pesa en el Producto Bruto Interno de cualquier economía. Entonces lo achicas y se te achica la economía. Y ya está. Entonces te crecen las exportaciones, sí, pero no crecen para compensar la caída del consumo. Y ahí está. ¿Y cuál fue el efecto de México? Un desplazamiento poblacional feroz a partir del año 94 hacia Estados Unidos, que es esa migración que ahora Estados Unidos no quiere. Y el Perú tiene este cuadro, que es más complicado. Este cuadro da para un montón de reflexión. Pero miren, antes del año 60, el Perú exportaba materias primas con un modelo neoliberal instalado por Pedro Beltrán en el 48 y formalizado en el Código de Minería y el Código de Petróleo del año 50. Esta etapa, que es una etapa donde el pensamiento económico austriaco, esta etapa de acá, es dominante en el Perú, tienes un alto crecimiento y tiene esta crisis, la ven acá, que es la crisis del 58. Es decir, alto crecimiento, cuando se cayeron los precios internacionales, crisis. Luego el propio Pedro Beltrán fue llamado de regreso para hacer una ley de promoción industrial que no incluyese al Estado. Y entonces la ley de promoción industrial de 1959 del Perú es una ley con muy poco Estado. Es una ley hecha básicamente para el sector privado sin gran actividad empresarial del Estado. Había lo que se había creado en la década del 40, la Corporación del Santa y alguna cosa más, pero todo lo demás era del sector privado. Y aquí tenemos la sustitución de importaciones que va del 60 a aproximadamente el 92, con idas y venidas a principios de los 80, pero digamos, y lo que vemos en la etapa de la sustitución es un desastre. Yo tengo explicaciones claras por década de por qué el desastre, pero si tú miras el gráfico así, la solución rápida es exportemos cualquier cosa. Porque si exportas cualquier cosa, te da crecimiento como en la década del 90, en la primera década del 2000 y en la actual, que comenzó en el 11 y que cierra en el 18. Este proceso de crecimiento es bastante más alto que el proceso de crecimiento mexicano, que tiene una tendencia bastante más a la baja. Pero en el caso de México, lo que tú ves es que hubo una sustitución de importaciones que sí funcionó y que fue desactivada en la década del 80. En el Perú, y yo creo que es el mismo caso en otros países, tienes una política de sustitución de importaciones que aparentemente no funcionó y que fue desactivada el año 92. Ahora, ¿por qué no funcionó? Por diferentes razones. Pero uno de los grandes temas en el Perú que siempre está olvidado es que el año 68, 1968, el 57% de la población no tenía salario, no tenía derecho al voto y era iletrado. Era población que vivía en las haciendas. Y por lo tanto el Perú tenía una economía dual. Y el fenómeno de las economías duales, modernizar las economías duales, históricamente ha sido muy sangriento. En el Perú no lo fue tanto, pero sí ha sido muy, muy sangriento.
Rusia, por ejemplo, Francia en su momento. Y entonces, ¿qué hacer para que cuando miremos para atrás veamos que todo está mejor? Poner el empleo al medio, que el empleo esté basado en el conocimiento, que pasa por niveles de educación pública de primer mundo. O sea, hay que mejorar los niveles de educación pública, cernirlos a los niveles de educación pública, más que de primer mundo, de Asia. Tenemos que ser capaces de tener una educación como la asiática. La educación pública de alto nivel tiene que ir con remuneraciones significativas y con infraestructura educativa de alto nivel, desde la primaria hasta el nivel postdoctoral, todo. Es decir, universidades públicas, escuelas públicas, mucho dinero para la educación, terminar con el negocio de la educación, que es una tontería, y que el Estado se haga cargo de colocar a la fuerza de trabajo, como dijo Bismarck en 1871, para que esta fuerza de trabajo pueda entrar a la producción al mejor nivel posible, cosa que Alemania logró en la década del 70 del siglo XIX. Y para la educación pública, becas a los estudiantes para que los estudiantes que vienen de familias sin ingresos tengan cómo vivir. Esto en muchos países, las becas para estudiantes de universidades públicas son muy pequeñas o, como en el Perú, están limitadas al pago de matrículas, que es absurdo. Las becas son para que la gente viva, no para pagar matrículas. Y esto se financia con impuestos que hay que cobrarle a tiempo a todos los actores. El sistema de salud igual tiene que ser universal y atender, para estar en condiciones de atender la próxima pandemia, y los tienen que responder a las especificidades nacionales. Y estaba pensando esto el otro día, cuando estaba pensando en la conferencia de hoy, es decir, ¿cuáles son las especificidades nacionales? Y voy a hablar del Perú, que es de lo que sé, que es, uno, hay problemas de gran altura, que fue lo que estudió Monge, que es lo del soroche, el mal de altura, y hay el problema de la talla y el peso, que fue lo que estudió el doctor Kuczynski en los años 40 y 50, fines de los 40 y los 50, y que ahora se sigue estudiando en la Universidad Cayetano Heredia. Porque hay problemas que son crónicos, es decir, cada país tiene su propia especificidad, no todos los países tienen gran altura, no todos los países tienen pérdida de talla, pero todos los países tienen sus propios rasgos. Un rasgo en el Perú, por ejemplo, es la desnutrición crónica infantil en zonas de minería antigua. Cajamarca y Huamanga son zonas de desnutrición infantil y son zonas que eran zonas mineras en el siglo XVI. Es decir, ahí hay un problema con la contaminación de la tierra y del agua y hay que hacer algo para que se pueda producir en eso sin que sea minería, pues. Lo que se pueda producir algo que le permita a la gente vivir y no estarse contaminando y muriendo a destiempo y los niños estando desnutridos, ¿no? Y y lo otro, y esto se lo agradezco a Hugo Cabieses, a Alberto Acosta y a Jürgen Schult, la discusión sobre el buen vivir. Es decir, cómo cuidar dónde vivimos, cómo reconciliarnos con la naturaleza, que campesinos y ciudadanos nos reconciliemos con la naturaleza. Esto de que los árboles se talan porque ensucian las veredas, o esto que es tan urbano, o esto de que se tira la basura en la calle porque la calle es de todos y es de nadie, o esto otro de que no importa si tú quemas o no quemas basura, aunque estés contaminando el aire. Yo creo que hay que hacer educación, y eso es educación pública nuevamente, masiva, por los medios de comunicación masivos, en términos del cuidado del ambiente. Y esto tiene que ser en todo el hemisferio, desde América, desde México hasta Argentina, tenemos que enseñarle a la gente, uno, aprender de la gente que cuida bien la naturaleza, y eso que aprendemos, transmitírselo a los que no lo saben o lo han olvidado, o sencillamente es tan desconocido por ajeno, de lo que le pasa a los urbanos, ¿no? Y tenemos que empujar en la dirección de la energía limpia, de la energía eléctrica y de los transportes masivos
tanto para personas como para carga, para eliminar la contaminación de petróleo que es tan dañina. Producción alimenticia cercana. Esto de que el 60% de la canasta básica alimenticia de México es importada, es una señal de alerta de lo que seguramente está pasando en otros países. Pero en todo caso es una señal de alerta porque lo que hacían las abuelas en 1900, abuelas urbanas en 1900, que tenían casas con un pequeño huerto, y las casas con el pequeño huerto servían, los huertos estos pequeñitos, servían para tener tomates, lechugas, perejil, hierbas, etcétera, papas. Y así era. Y se puede hacer, es decir, no hay... El hecho que nos hayamos mudado a vivir en departamentos no quiere decir que no podamos hacer eso mismo en unas cajas de madera y no podamos tener alguna producción en el techo de los edificios por departamento o en comunidad, como quieran, para, uno, no transportarnos para comprar algunos alimentos y dos, ciertamente no importarlos. Y los países que tienen grandes ecosistemas, sistemas distintos, creo que eso es una bendición. Y el mar es un recurso poco utilizado, sobre todo para los que viven alejados del mar, ¿no? El mar es utilizado por la gente que vive pegada al mar, pero no por los que están lejos del mar, y sí tendría que haber, como hubo en algunos países en alguna época, eh, empresas públicas que congelaban esto y lo llevaban lejos de la costa. Y un cambio en los patrones de consumo. Entre los cambios que tiene que haber en el patrón de consumo está el cambio en el consumo de vestimenta. Hemos pasado por una etapa, y que a mí me parece que es bizantina, hoy ya se me pasó la hora requete contra, donde importamos ropa usada. Y al importar ropa, ¿por qué se importa ropa usada? Porque es muy barata, y el que la compra la usa una vez y la vende por nada, y esa luego alguien la exporta y la manda al África o la manda a Sudamérica, a Centroamérica, y entonces el mercado textilero se cayó, se desplomó. Eh, y los insumos son insumos no orgánicos, sino insumos basados en petróleo. Y yo creo que hay que regresar a los insumos orgánicos del algodón y de la lana merino. La lana merino en las zonas altoandinas, con un ganado que yo entiendo que el hato se ha reducido enormemente, seguramente como un efecto de la destrucción del mercado textilero, pero hay que regresar a tener hatos de ganado ovino de altura para proveer lana merino, para que se pueda producir productos de lana que no sea lana de alpaca, sea lana, porque el Perú no es el único país, o sea, esto es para todos. Tiene que haber más lana que tenga un menor precio que permita que el consumidor lo compre y que no estén comprando suéteres hechos de sintéticos de petróleo que no calientan además, ¿no? Bueno, disculpen, me requete contrapasé. Además podría hablar 3 días sobre el asunto. Nosotros en el instituto tenemos un observatorio que se llama Lovela. Ahí está, si les interesa este tipo de análisis, pueden entrar ahí y ver de vez en cuando, o también lo difundimos por Alay, y si les interesa más rápido, se pueden matricular. Los chicos han abierto cuentas en Twitter y en Facebook, y entonces sale en inglés y en castellano de manera masiva. Una vez por semana sale una nota, más o menos. Muchas gracias. No tengo idea dónde fue que Félix vio un alza del petróleo antes de la caída. O sea, no entendí qué es lo que entendió Félix de lo que yo dije, pero en todo caso lo que dije, y lo voy a repetir, es que el precio del petróleo comienza a bajar en febrero, acá donde pongo la flecha, fecha 12 de febrero, comienza a bajar porque hay una producción que ahí está, estable, y la demanda estaba bajando. O sea, China ya se había cerrado y comenzábamos a tener una reducción de demanda. Y eso lleva los precios a nivel negativo, es decir, una sobreoferta en relación a la demanda del momento que se resuelve. Comienza la discusión sobre cómo reducir la producción en el momento anterior a la cifra negativa y se resuelve después.
y terminan acordando producir menos petróleo, que es el acuerdo que hay ahora. Y con eso los precios se han recuperado un poco. Porque evidentemente, si la economía mundial se contrae 10%, más o menos redondeando, hay menos consumo energético, pues. Pero si al mismo tiempo tienes un cambio de matriz energética, entonces evidentemente, o sea, no solamente es que hay menos consumo porque hay menos actividad económica, sino que hay menos consumo porque hay sustitución. Y yo creo que ahí estamos. Y eso que es cierto para el petróleo, es cierto para otras cosas también. Esto es, no voy a entrar ahora en la relación inversa con la tasa de interés, pero con las tasas cero, los precios de las materias primas tendrían que haber subido y lo que se ha visto es que en realidad no hay una gran recuperación, ¿no? Entonces, sí, hay un efecto en la demanda por la pérdida de actividad económica, sí la hay. Eso es para Félix. Ahora, que el pensamiento austriaco sí que hace, o sea, yo me muero de la pena, pero si quieres te digo que Pedro Beltrán no era austriaco, era austriaco. Y Pedro Beltrán en el año 48 asumió la presidencia del Banco Central después de haber promocionado el golpe de Estado de Odría. Y sin duda, y además no solamente era austriaco, sino que además él era uno de los precursores de la desintervención, que parece que era una escuela no solamente austriaca, los alemanes, el pensamiento económico alemán promocionaba la desintervención a partir del año 23. Esto hay una discusión con un profesor de Kiel, que te puedo pasar su nombre, tiene un libro sobre los economistas que salieron de Kiel y que salieron de Alemania en el 33, y ahí hay una gran discusión sobre qué era lo que pensaban los economistas que salieron, y es sorprendente, pero muchos de ellos en realidad eran economistas de derechas, no eran economistas de izquierda, y estos, entre ellos estuvo Bruno Moll, que fue a parar al Perú y que fue muy amigo de Beltrán, en fin. Sobre eso, y Rómulo Ferrero de ahí también tomó, pero esa es otra cantera, es la cantera de Röpke, esa es otra cantera teórica. Ahora, el problema con todo lo que todo el mundo ha dicho es que, bueno, primero, muchísimas gracias, he aprendido montones. Creo que comparto con Ariela la preocupación del tema de China, porque el tema de China, el tema de China tiene por lo menos dos lados, ¿no? Uno es el lado que tiene que ver con cómo es la economía más dinámica en un momento en que el mundo se contrae. Y ya es la segunda economía del mundo, a partir del año 2011 han puesto toda la mira en producir eh, para la industria de la energía limpia. O sea, no solamente es utilizar energía limpia, sino fabricar las partes y piezas para la industria de energía limpia, para los paneles solares, para, en fin, de energía eólica, etc. Dicho eso, la relación del Perú con China es idéntica casi a la que tuvo con Inglaterra y la que tuvo después con Estados Unidos. Le vende lo que hay en el cerro. ¿No? Podemos seguir vendiendo cerros. No me queda claro a dónde nos va a llevar. Nos vamos a quedar sin cerros, eso está claro. Y si dijéramos, bueno, esto es una minería como la australiana, ¿no es cierto? Ellos venden los cerros, los cerros están en el desierto, así que no importan mucho, y hay poca población en Australia. Y la otra cosa es, bueno, con eso hacen servicios en torno a la minería y entonces tienes grandes complejos de servicios, universidades investigando en torno a la minería, tecnología minera, etcétera. Pero en el Perú no hacemos eso. En el Perú no hacemos eso. Yo he argumentado durante un tiempo que lo que nos falta es burguesía, que creo que es también el problema de México. No hay quien lo haga. Hay un problema que no hay quien lo haga. O sea, los que hacen cosas que no toman mucha iniciativa, no se meten en temas complicados, no porque no haya el personal,
El personal está. El Perú produce profesionales altísimamente calificados y yo me los tropiezo todo el tiempo en todas partes, menos en el Perú. O sea, esa gente que está fuera del Perú, que debería estar dentro del Perú, desafortunadamente están enseñando en universidades alrededor del mundo o están trabajando para transnacionales o etcétera, ¿no? ¿Y por qué no lo están haciendo dentro del Perú? Porque no hay con quién. Y ahí es donde el Estado tendría que tener un papel, pero tiene que ser un Estado moderno, pues, no puede ser un Estado anticuado. Y yo tengo la idea, mirándolo a la distancia, tengo cada vez más la idea que tenemos una visión del Estado, siempre hubo la visión del Estado botín, ¿no? Pero ahora podemos pasar del Estado botín al Estado mamadera, ¿no? Los que hablaron contra el Estado, los que lideraron todo el desarmar el poquísimo Estado que había, son los mismos que ahora dicen, por favor, denme dinero. Y que me parece una gran concha. O sea, realmente, o sea, me parece, ¿qué tal cuajo? Por otro lado, no es sorprendente, porque el poder está ahí, ¿no? Es el poder. Y además, ahora tenemos una situación bien, yo la encuentro por lo menos paradójica, que el presidente tiene una cierta distancia con el poder económico del país. Y eso es muy reconfortante, muy reconfortante. Hay una cierta distancia, como la tuvo Fernando Belaúnde en su época, en los años 60. Por eso lo acusaban de comunista, por eso Estados Unidos le aplicó al Perú las sanciones que le aplicó a Cuba. Eso pueden verlo en mi librito amarillo que se habló en el IEP a principios del año, del 19. El Perú, no hay quien haga las cosas, no hay quien emprenda. O sea, hay emprendedores, pero no tienen dinero. Y entonces, pero no se les puede montar un banco porque entonces el banco de crédito pierde clientela. No me frieguen, pues. Y toda la campaña que se ha hecho contra las entidades públicas, a mí me parece criminal. Y yo creo que sí tienen que haber entidades públicas y sí tienen que haber fondos del Estado para financiar estas cosas. No es posible hacerlo sin el Estado. Ahora, que lo informal afecta a la presión fiscal, sí. Que es determinante, absoluta y en última instancia, no, claro que no es determinante en última instancia, pero sí ayuda. Terminar con la informalidad, con la parte más fácil de terminar con la informalidad, que es toda esta inmensa gente que trabaja sin contratos y qué sé yo, para empresas grandes o para el Estado, sí se puede hacer. Y la otra cosa que se puede hacer, que yo la propuse y se hizo, y sirvió, y después llegó Kuczynski al Ministerio de Economía y la quitó, pero hicimos el impuesto a las transacciones financieras, el ITF, el 2002, que era para la educación, porque habíamos discutido en el Acuerdo Nacional meter 6% del PIB a la educación. Y fíjense, si no le metemos esa cantidad de dinero a la educación, vamos a seguir teniendo estas universidades que vemos, que no sirven para nada, y vamos a seguir teniendo los super profesionales y los otros que tienen cartones que no les dan derecho a trabajar, que es muy triste, porque es gente que pagó dinero para comprarse un cartón que finalmente no le sirve para nada, ¿no? Se pasó 4 o 5 años pagando las matrículas, yendo a estudiar para algo que no sirve. Y eso es muy triste, o sea, es muy frustrante. Y yo creo que para eso está la educación pública. O sea, la privatización de la educación, desde mi punto de vista, es una estupidez. Pero bueno, que eso se puede hacer, sí se puede hacer, es fácil de hacer, es fácil de hacer. Pero los intereses de la gente que está metido en el negocio de la educación son muy grandes, como el negocio de la salud, pero yo creo que el interés nacional está por encima de eso, ¿no? Creo. Eh, Ahora, vamos a volver a China. El, eh, los chinos tienen invertidos en el Perú en el sector eléctrico, se han comprado el sistema de distribución eléctrico. Me imagino que se lo van a terminar de comprar todo entero, porque el proyecto chino tiene que ver con energía limpia.
Entonces, energía limpia va con hidroeléctricas, energía limpia va con eólicas y otras, y va con un sistema de distribución que ya está montado. Han comprado también el sistema de distribución en Brasil, y yo me imagino que van a comprarse los sistemas de distribución en toda América Latina. Pero además, China pone, y no es poco poner, todo el transporte público masivo eléctrico que se está usando en América Latina, entero, completo. Y pone en el sentido que lo vende, ¿no? Y con su tecnología. Y los proyectos de ciudades limpias, Santiago de Chile, Cali, Medellín, son, por nombrar algunas, son proyectos muy grandes que le van a dar a China una presencia muy importante, porque la tecnología da presencia. Y es China quien está poniendo la tecnología, no es Estados Unidos. Ahora, claro, el ocaso de Estados Unidos es un lío, pues. Y para nosotros es un lío porque América Latina eh, padece a Estados Unidos, ¿no? Cada vez que alguien en América Latina quiere hacer alguna cosa, Estados Unidos entra, le hace el golpe de Estado, como en Bolivia, o se mete como en Honduras, en Paraguay, en Brasil, o hacen como hicieron en los años 50 en Guatemala, acusan de comunistas a unos y otros. En fin, ha sido un desastre. La relación de Estados Unidos con América Latina ha sido una relación de intervención política en cada momento en que se estaba tratando de hacer una modernización adentro del país. La intervención de Estados Unidos en el Perú en la década del 60 y 70 tempranos fue catastrófica. Nos llevó a la crisis del 67 y del 76. Y están las conversaciones telefónicas de Kissinger diciendo que no se invierta en el proyecto tal de minería que hubiera resuelto el problema de la balanza de pagos en el 74 y no hubiéramos tenido la crisis del 76. Pero no importa, es decir, hay una, digamos, el problema de Estados Unidos con todos nosotros, en el hemisferio, es que ellos creen que somos su territorio y además creen que estamos subordinados. Y cada intento de salir de ahí nos ha llevado, salvo a Cuba, nos ha llevado a un pésimo lugar, ¿no? Venezuela es el ejemplo más reciente. A mí no me queda claro si lo que estamos tratando de hacer con China va en el mismo rumbo. Porque yo no entiendo, quizás es porque hay poca burguesía, ¿no? No hay, ¿no? Hay clase dominante, pero no hay clase dirigente, para poner en términos de Gramsci. No hay quien lleve la batuta, que diga, a ver, espérense un ratitito, el interés nacional del Perú es este de acá, y esto es lo que nosotros queremos. Y además, por otro lado, la alternativa popular, que tendría que haber sido la alternativa a una clase dominante que no es dirigente, parece como que se hizo agua. O sea, la que hubo hasta la década del 80 desapareció. Y ahora no veo, pero no lo veo en el Perú, no lo veo en México, no lo veo en Guatemala, no lo veo en ningún sitio. Es decir, no veo un movimiento popular fuerte con capacidad de tomar el control político del país. No lo veo. No veo los líderes políticos, los que hubo salieron y, híjole, a Rafael Correa le hicieron la vida miserable, a Evo Morales, ya sabemos cómo, a Fernando Lugo, a Dilma, a Lula, a los Kirchner. Y estas salidas de la izquierda con el retorno a las derechas en una situación tan crítica como la actual, nos puede llevar a gobiernos de extrema derecha. Bueno, nosotros ya tuvimos a Fujimori, que sería un regreso a una cosa de ese tipo. Que yo creo que es muy malo. Creo que hay que trabajar en el sentido de fortalecer la capacidad popular y fortalecer, pues las iniciativas están, pero lo que no hay son los vehículos políticos, los partidos políticos que decía Pina,
la reflexión del PIN es que cada comentario da para hablar 1000 horas, pero yo lo que veo es que la capacidad política de los partidos está muy debilitada y necesitamos eso. Y al mismo tiempo necesitamos hacer uso de todo lo que hay en términos tecnológicos para organización social. Quiero que sean todos conscientes que estamos hablando por Zoom y que el Zoom es un invento chino. Aunque este Zoom sea marca estadounidense, estamos usando en este minuto, la tecnología es china. Y esto se puede usar, por cierto, para cualquier cosa. Es decir, podemos organizar conferencias, podemos organizar estudiantes,